Es gracias a Hitler que Cristo, el Dios ayudador y redentor, se hace efectivo entre nosotros. Hitler es el camino del Espíritu y la voluntad de Dios para nuestro pueblo alemán. Hermanos, a lo mejor ustedes van a decir, Sergio, ¿enloqueciste? Acabamos de orar por ti y empiezas con estas cosas. Pero déjenme decirles, hermanos, que aunque se nos haga muy loca esta idea, esto era algo muy común que creían las personas, que creían muchos pastores protestantes en el tiempo en el que Hitler era el gobernador durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esta frase que les dije al principio era una frase de un pastor luterano, era un pastor protestante, como nosotros. Y uno podría pensar, wow, esto es una locura, pero habían muchos otros pastores detrás de esa locura. Pero había un hombre que no se rindió ante esta idea. Este hombre era Dietrich Bonhoeffer. Era un pastor luterano que estaba totalmente en contra de estas ideas de Hitler, de querer exterminar a esta parte de las personas, esta parte de la población. Y se resistió. Primero fue algo más pasivo, enseñando ahí en su iglesia, teniendo pequeños grupos de estudio clandestinamente. Luego fue descubierto y después decidió atacar activamente. Se metió al servicio del ejército de Alemania con el fin de ser un agente. O sea, él era encargado de ir a otros países y revisar las cosas, pasar información a los altos mandos, pero en realidad él lo que hacía era ir y ayudar a las personas judías para que no fueran atrapados. O sea, ahí estaba funcionando como un agente doble. Ahí se aventó de espía. Él había estudiado en Estados Unidos y durante esta Segunda Guerra Mundial, él fue invitado a Estados Unidos a dar conferencias y dar clases. Así que él fue y ahí estuvo un tiempo, unos cuantos meses. Pero ¿qué pasó? Sintió un remordimiento porque él estaba dejando al pueblo alemán, sentía que lo estaba dejando a su suerte. Le escribió una carta a un amigo donde le decía, creo que cometí un error al haberme venido aquí a América, porque si no estoy con el pueblo alemán, con los cristianos alemanes en este momento, cuidándolos, ayudándolos, luego no voy a poder ser digno de ser parte de la reestructuración de cuando acabe todo esto. Así que Dietrich Bonhoeffer decidió regresar ahí a Alemania, donde estuvo por un tiempo hasta que en 1943, en abril, lo arrestaron. Descubrieron que estaba ahí funcionando como un agente doble, que en realidad estaba ayudando a los judíos, entonces lo atraparon y estuvo 2 años en prisión, lugar donde estuvo enseñando las escrituras, donde estuvo pastoreando a los otros presos. Y en abril del año 1945, un mes antes de que Alemania se rindiera, fue ahorcado. Dicen los testimonios, una persona que lo vio antes de su muerte, que él estaba orando, que él estaba tranquilo, confiando en el Señor. Dice este hombre que lo vio que nunca había visto a una persona ahorcada tan tranquila en ese momento. Y aquí un punto clave es este momento en el que él estaba en Estados Unidos. Él tenía toda la libertad de quedarse ahí. Él no estaba obligado, por así decirlo, a regresar a Alemania. No había una ley que le exigía regresar a Alemania. Pero su conciencia y sobre todo su amor por los cristianos de Alemania, su amor por la causa de Cristo en Alemania, le hizo regresar. Y este es un punto bastante fuerte, ¿no, hermanos? ¿Cómo puedes ser capaz de negarte a la vida misma? ¿Cómo puedes ser capaz de negarte a la libertad con tal de hacer algo mejor por amor al prójimo? Así que quiero, hermanos, darles la bienvenida a esta prédica, a este sermón que lleva por título, apúntelo bien, el derecho de ceder los derechos por el privilegio de amar. El derecho de ceder los derechos por el privilegio de amar. Suena un poco a telenovela, ¿no? Creo que había una telenovela llamada así, ¿no? El privilegio de amar. Pero me gusta este concepto, ¿no? Suena bastante lindo y creo que refleja muy bien la idea que nos quiere dar el texto que vamos a ver hoy. Porque ciertamente
nosotros podemos poseer la cantidad de libertades que tú quieras, pero no hay nada más grande que poder amar y poder manifestar ese amor en nuestra libertad. Acompáñenme, hermanos, a la primera epístola de los Corintios, capítulo 9, versículos, vamos a ver del 1 al 14. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 1 al 14. Y mientras lo encuentras, te recuerdo, hermano, que estamos viendo esta fabulosa epístola que justamente trata de un tema muy escabroso, porque estamos hablando de cristianos que estaban peleándose, cristianos que estaban cometiendo tantas barbaridades de cosas, que había incesto, se llevaban a los tribunales, había totalmente división. Unos decían, yo prefiero a Apolo, yo prefiero a Pedro, tú, Pablo, tú ni siquiera apóstol eres. O sea, Pablo los había fundado y ellos ya se oponían a la autoridad de Pablo. Y ahí estaba todo esta maraña de situaciones complicadas. Y unos versículos antes, veíamos la semana pasada, se está tratando el tema de la conciencia cristiana. La conciencia. ¿Qué es lo que un cristiano puede hacer y qué es lo que un cristiano no puede hacer? Entonces aquí nos dice nuestro texto en 1 Corintios 8:9, dando un contexto un poquito antes, nos dice lo siguiente: sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Nos saltamos al 8:13 y dice: por lo tanto, si la comida va a hacer pecar a mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Esto es de lo que viene hablando Pablo. Nos está hablando de la conciencia cristiana. Y luego aquí es donde va a meter este tema que en un principio puede parecer que no tiene ninguna conexión, que no tiene lógica, como que lo metió Pablo de a gratis. Pero no, hermano, vamos a ver por qué Pablo mete lo que vamos a ver hoy en medio de esta disertación acerca de la conciencia cristiana. Así que, hermanos, si el día de hoy ustedes se van a olvidar de todo lo que pueda decir este hombre que está enfrente de ustedes, quisiera que al menos pudieran llevarse a su casa esta pequeña reflexión o este mandato que creo que viene de parte del Señor, y esta es: ama más allá de tus derechos. Ama más allá de tus derechos. Acompáñenme a leer nuestro texto, hermanos. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Tú me puedes acompañar en tu Reina Valera, la Nueva de las Américas, la que tengas a la mano. Dice: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho de viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida de un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pongas bozal al buey mientras está sacando el grano. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que eso está escrito por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador saca el grano, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Muy bien, hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí por un momento. Ahorita vamos a continuar. Pero aquí vemos el primer punto que vamos a tratar el día de hoy, hermanos. Es el derecho del apostolado. Y déjame, te voy adelantando, hermano, que este puede ser un tema un poquito escabroso, porque venimos de una cultura en la cual la ciudad de Uruapan, o ponle todo México, está lleno de gente que usa la palabra de Dios con fines avariciosos, con fines egoístas. Siempre hablar de dinero en la iglesia es como señal de alerta para las personas, porque estos hombres dinereros, ¿no?
Mi familia piensa que por yo haber estudiado en el Instituto Bíblico La Roca yo voy a ser rico y piensa que voy a tener un camionetón o algo así porque es la idea que tienen las personas, ¿no? De que, pastor, dinerero, rico, la iglesia pobre, pero él con un carrazo, y a veces esto puede como estorbar el mensaje del evangelio. Pero vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el texto y qué información podemos sacar y qué reflexiones podemos tomar de aquí. Vemos que primero Pablo lo que hace es defender su apostolado. Nos dicen los primeros versículos: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Uno puede decir: Pablo, estás hablando de la libertad cristiana. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué mencionas esto justo ahí en ese punto de la libertad cristiana? Y lo que quiere hacer Pablo es justamente a él mismo mostrarse como un ejemplo. Los corintios estaban bien metidos en sus propias ideas, decían: yo merezco más que el otro, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, tengo total autoridad de hacer lo que se me antoje, todo me está permitido. Pero Pablo les dice: bueno, ¿vamos a hablar de derechos? ¿Seguro que quieres hablar de derechos? Está bien, voy a poner mi ejemplo. Ahora les voy a dar una lista de mis derechos. Y empieza hablando de esto. Primero, para exigir sus derechos, o primero para hablar de sus derechos, tiene que dar la razón de por qué tiene derechos. Y estos son que él es apóstol. Sabemos muy bien que el apóstol Pablo vio al Señor Jesucristo, que él iba camino a Damasco, y en eso se le encontró el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le preguntó: Señor, ¿tú quién eres, no? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esto cambió totalmente la vida de Pablo. Y es lo que nos dice el versículo, que no he visto al Señor, porque un requisito para poder ser un apóstol era haber visto al Señor y haber pasado tiempo en su discipulado, en su ministerio. Y sí, Pablo no pasó tiempo en ese ministerio, pero él recibió la orden directa del Señor de volverse un apóstol a los gentiles. Y está aquí en medio de estos griegos, corintios, que renegaban de Pablo, pero él está diciendo: mírenme, yo soy apóstol. Si alguien tiene derecho aquí, soy yo, porque soy apóstol. Y está bien. Muchas personas pueden decir: tú no eres apóstol. Tal vez de otras iglesias podrían criticar mi apostolado, pero de los que no creo que puedan criticar mi apostolado son ustedes, porque ustedes son el sello de mi apostolado. Hermanos, en la época antigua, e incluso podemos decir que en estos tiempos, se usaban sellos, que eran como unos cilindros, o también a veces podían ser en forma de anillos cuando era una persona como muy importante, que tenía un grabado ahí con un material firme en metal o algo así. Y, por ejemplo, en una carta, en el correo de ese tiempo, se le ponía cera, se le ponía cera a la carta cerrada, y con el anillo, con el cilindrito, con el sello, se imprimía una imagen, como el símbolo de esa persona, y ya esa cera se ponía sólida. Y esto nos estaba diciendo que se estaba tratando de una carta auténtica, de un documento auténtico. Era una muestra de: esto es verídico, esto es real. Y la iglesia de Corinto, pese a que estaban todos perdidos, pese a que había tantas cosas malas, aún así Pablo les dice: yo los fundé, ustedes, el hecho de que estén aquí juntos en una iglesia, son la evidencia de que yo soy apóstol. Sí, ustedes podrán permitir que otras personas renieguen de mi apostolado, pero ¿cómo es posible que ustedes, que me vieron ahí frente a frente, estuve con ustedes levantando esta iglesia, cómo es posible que duden? Y aquí, hermanos, a lo mejor podríamos pensar que la iglesia siempre va a ser una evidencia o una muestra de cómo es el pastor. Hemos dicho esta parte, ¿no? Que el pastor como que pone la vara, el pastor pone el molde de cómo va a ser la iglesia. Un pastor de cierta manera animado, extrovertido, alegre, va a como contagiar esa alegría, esa forma de ser extrovertida a los hermanos.
un pastor serio y estricto, rígido, pues va a hacer que todos los hermanos estemos así como muy estrictos, muy rígidos. Pero también a veces pasa que las iglesias no siempre reflejan exactamente el carácter del pastor, que es lo que está pasando con Pablo, pero aún así no pueden negar que hubo un ministerio. El hecho, hermanos, de que estemos aquí nosotros en Anástasis nos muestra, hay evidencia de que se está trabajando en la obra, de que todo lo que estamos haciendo aquí no es en vano. Gracias a Dios la iglesia va creciendo y esa es una muestra de que el evangelio va avanzando, de que esto vale la pena. Sí, en la iglesia de Corintio había problemas, pero aún se podían solucionar. Nosotros, hermanos, no sé qué tantos problemas puede haber entre nosotros. Espero que no haya, que sería una ilusión, ¿no? Creer que nunca va a haber problemas entre nosotros. Pero siempre hay manera de regresar al inicio. Entonces, tenemos este Pablo que está diciendo, bueno, yo soy apóstol. ¿Y qué derechos tengo como apóstol? O sea, los demás pueden criticarme, pero ustedes no, porque yo los fundé. Y como ya les dije que soy apóstol, ahora les voy a decir los derechos que tengo. ¿Qué derechos tiene Pablo? Dice, esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? Vemos que Pablo era juzgado, era criticado. Él no, aunque tenía estos derechos de recibir lo que está diciendo en este versículo, en esta porción, él no los recibía. Y por eso era criticado, por eso era juzgado. Para algunos, tal vez Pablo era juzgado por su personalidad. Veían que había una persona llamada Apolos que era muy buenísima para predicar y que a lo mejor hasta decía poemas, quién sabe, o decía las prédicas súper excelentes, muy estructuradas, muy bonitas, o tal vez lo hacía con demasiada elocuencia y tenía un porte para predicar. Y Pablo, pues vemos que era un poquito como, en cartas era muy duro, pero en persona era como más tranquilo. Vemos por sus cartas que a veces Pablo está hablando de una cosa y de repente se desvía a otra y luego regresa, y así es el estilo de Pablo, como que Pablo tiene varias cosas en mente y las va soltando y luego regresa al tema principal. Y tal vez a muchos no les gustaba esta personalidad de Pablo. Para otros tal vez Pablo era criticado porque justamente como no recibía estos beneficios del apostolado, pues muchos decían, es que si tú no lo recibes es porque tú no eres apóstol, porque pues tú sabes que no los mereces, eres una persona de lo peor, ¿no? O sea, ellos eran muy intensos los hermanos de Corintio. Pero bueno, y además de esto también estaba el hecho de que para los griegos trabajar era algo indigno. De hecho, para ellos la virtud era el ocio. El ocio te permitía filosofar. Si tú no trabajabas, si tú no tenías que ir al campo a cultivar, si no tenías que hacer artesanías, tenías todo el tiempo del mundo para hacer un Aristóteles, para hacer un Platón, que te permitía estar ahí pensando y pensando y pensando. O sea, para ellos, esto de trabajar con las manos es como muy de los pobres, ¿no? Yo prefiero acostarme y ponerme a pensar acerca de la muerte, acerca de la inmortalidad del cangrejo, ¿no? Hay un dicho por ahí, ¿no? Pensar en tantas cosas. De hecho, de ahí viene el nombre negocio, viene de negar el ocio, negar de no ocio, negar esta libertad. Para los griegos eso era algo digno, poder estar sin hacer nada. Nosotros estamos en una cultura que decimos, no, hay que trabajar, hay que salirle adelante, no podemos quedarnos en la pereza. Incluso hay gente que se jubila y quiere seguir trabajando porque no quiere estar ahí en su casa sin hacer nada. Pero los griegos, totalmente al revés, ¿no? Pero los judíos sí eran de, no solamente aprenda la palabra de Dios, también póngase a trabajar, porque si se queda perezoso va a pecar. Entonces, ahí Pablo estaba en ese momento, él estaba trabajando, él hacía tiendas, y los corintios tal vez lo veían y decían, ¿cómo? Esto es muy indigno lo que haces, Pablo. O sea, nosotros nos merecemos un apóstol de categoría, un apóstol que solamente esté ahí filosofando, pensando, y tú eres muy, muy bajo para nosotros, tú no cumples nuestros estándares. Imagínense, hermanos, esta es como la idea que tenía la iglesia de Corintio. Había muchos pobres, pero también habían hermanos fifís. Entonces era esta curiosa mezcla, ¿no?
Y ahí es donde Pablo les dice, bueno, a los que me critican les voy a decir lo siguiente, que no tengo derecho a comer y a beber. Y uno puede pensar, pues obvio, Pablo, a nadie te está deteniendo las manos, nadie está tapando tu boca para que comas. Pero ¿qué es lo que nos está queriendo decir este versículo? Que él justamente tiene derecho de comer y beber mantenido o siendo apoyado por la iglesia. La iglesia tiene el deber y el Pablo tiene el derecho de ser alimentado por ella. También tiene el derecho de tener una esposa. Y de hecho aquí derrotamos o derribamos una falsa creencia que creen algunas posturas en algunas otras denominaciones, iglesias, que la persona que sirve al Señor no puede casarse. Ahí en el original griego dice algo que si lo traducimos literalmente sería como llevar una hermana, tener una hermana mujer. Y pues muchos se sacan de la manga esta cosa, ¿no? Es que ahí se está refiriendo a una hermana que la ayude. Imagínate como una monja, imagínate como un cura católico romano, pues dice, pues puedes traer una monja para que te ayude, para que te esté cuidando, para que te esté ayudando con algunas cositas. Pero hermanos, eso es como muy ingenuo, o sea, viendo el contexto, la lectura natural nos dice que mujer, hermana, significa esposa creyente. No tendría mucho sentido decir que es una hermana y además decir que es una mujer, o sea, no hay congruencia ahí. El texto es una esposa. De hecho, dice que Cefas tenía una esposa, que Cefas, hermanos, es Pedro, Cefas es roca en arameo. De hecho, vemos en los evangelios que Jesús sana la suegra, ¿no? Será muy loco pensar que Pedro es el único hombre que no tiene esposa, pero que sí tiene suegra, ¿no? O que nunca se casó, pero sí tiene suegra. Y Pablo está diciendo, nosotros tenemos derecho a esto. Nosotros podemos. Y él está hablando de él y de Bernabé. También lo podemos hacer, pero no tomamos este derecho. Y aquí podemos regresar a las prédicas pasadas, ¿no? Nadie está obligado a quedarse soltero, pero si quieres hacerlo, adelante. Y Pablo dice, pues esto es mi consejo, yo prefiero quedarme soltero. Y después esta parte o es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos. Básicamente lo que está diciendo así es, tenemos derecho a no trabajar para enfocarnos en el evangelio. ¿Por qué? Porque trabajar para el evangelio es algo que te quita tiempo, que ocupa de mucho esfuerzo, de tiempo, preparación. Esto ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esos son los derechos de Pablo. Él te está diciendo, eso es lo que yo podría recibir de ustedes. Pero luego vemos cuáles son las razones de este derecho. ¿Por qué él puede exigir esto de los hermanos de Corinto? Nos dice, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pongas bozal al buey mientras está sacando el grano. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto, eso está escrito por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador saca el grano, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Ahí nos vamos a saltar un poquito esa parte, la vamos a ver en unos minutos. Y nos dice el versículo 13, ¿no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio. Entonces aquí Pablo da 3 argumentos tomados de la naturaleza y 3, o de la experiencia que podían ver todas las personas, y 3 cosas tomadas de la escritura, de la enseñanza teológica, de la enseñanza espiritual. Y Pablo pone el ejemplo del militar, del agricultor y del pastor. Vemos que a Pablo le encanta poner el ejemplo del militar, ¿no? Vemos esta parte de ponernos la armadura de la fe. Vemos que también nos habla a nosotros de que
de que somos como una milicia, que somos como ese soldado que se prepara. También vemos el ejemplo del agricultor. ¿Por qué? Porque Pablo está usando los ejemplos que la gente tenía alrededor. Así como Jesús en sus parábolas es un gran maestro porque permite que los oyentes escuchen un mensaje profundo usando cosas simples para que las personas entiendan. Así también Pablo está usando lo que ellos conocen. Ellos veían a los soldados, ellos conocían el tema de la milicia. Era un mundo en el que había mucha guerra, ¿no? Bueno, tal vez para ese tiempo estaba el tema de la Pax Romana, ¿no? Estaba el tema de que pues ya todo el imperio ya había sido gobernado, ya podían estar un poquito más tranquilos, pero también vemos este ejemplo de la agricultura, del labrador. Hermanos, ¿quién como soldado se para enfrente del gobierno mexicano y le dice, quiero meterme al ejército, pero no te preocupes de mis gastos, yo me pago? O sea, yo me puse a trabajar y junté mucho dinero para ser un soldado de ustedes y no causarles ningún inconveniente, entonces yo me voy a pagar todo. Es como algo loco, ¿no? O esta parte de, imagínense, hermanos, que si ustedes tienen su huertito de aguacate, están ahí cosechando y se les antoja un guacamolito, pero dices, y no puedo tomar los aguacates. Un ejemplo como un poco más vívido, ¿no? Aquí en Uruapan. Imagínense, nosotros tenemos un hermano muy amado que hacía taquitos de bistec, unos tacos de bistec sabrosísimos, muy buenos. Imagínense ese hermano todos los días partiendo sus taquitos de bistec y pensando, ay, que voy a llegar a cenar ahorita que llegue a la casa, porque ay, no tengo nada en el refrigerador. Y él ahí partiendo su bistecito, pudiendo comer tacos, teniendo que preocuparse por qué va a comer llegando a la casa. No tiene mucha lógica, ¿no? Cuando sueles trabajar en estos negocios de comida, ahí mismo comes. Cuando en cualquier trabajo de este tipo ahí tienes esta facilidad. Y es lo que está diciendo Pablo. O sea, Pablo no está pidiendo caridad. O sea, no está diciendo una monedita, una limosnita, hermanos. No, él está diciendo, esto es justo. Es justo que una persona reciba sustento del proyecto en el cual trabaja. Es una ganancia bien merecida. Es un esfuerzo ahí metido. Después nos da 3 ejemplos espirituales. Nos habla de un versículo de Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey que recoge el grano, no pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo hace uso de una técnica de interpretación que consiste en, si esta es una ley en un tema menor, cuánto más no tendrá efecto en algo mayor. Es como cuando Jesucristo dijo ese famoso versículo, y si Dios viste así a la hierba del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Si Dios se preocupa de este tipo de cosas en la esfera de lo pequeño, ¿cuánto más se preocupará en la esfera de lo grande? Si Dios se preocupa porque un animalito, un buey, al momento de estar recogiendo el grano, le dé una mordidita al grano para alimentarse, ¿por qué le prohíbes a una persona que está trabajando, que está esforzándose en esa encomienda que le dio Dios, poder tomar de eso? Ese es el ejemplo que nos está poniendo Pablo. Y luego también nos dice que esto era una práctica que se hacía en el Antiguo Testamento. Dice que los levitas y los sacerdotes tomaban de los sacrificios. Hermanos, nosotros sabemos muy bien que Jesucristo es el Cordero de Dios, es ese sacrificio perfecto. Pero recordamos en el Antiguo Testamento que los israelitas sacrificaban ovejas para dar una ilustración de lo que vendría a ser Cristo después. Pero nosotros podemos pensar, bueno, pues las ovejas simplemente las matan y ahí las dejan, pero no. O sea, las ovejas las mataban, pero se comían parte de eso. Había una cosa que era el holocausto, que ahí sí se desollaba a la oveja completa y se quemaba toda la carne y todo, pero la piel igual se la daban a los levitas, y ellos podían usarla para hacer intercambios. Cuando llevaban una ofrenda de paz, una parte de esa carne se quemaba para Dios, otra se la quedaba a la familia
pero también otras se lo quedaban los sacerdotes. Para aquellas personas que piensan, las personas del Antiguo Testamento eran muy sanguinarias, nomás matar por matar, no, tampoco, porque igual Dios en su sabiduría permitía que de esos animales que se mataban no se desperdiciaran, sino que se sacara de ahí alimento. Entonces tenemos también este argumento. Los levitas se esfuerzan, hacen sus labores y se les permite comer de ello. Y luego nos da un mandamiento de Jesús. Jesús dijo en Lucas 17, cuando les está dando esta indicación a los 72 discípulos a que salgan a predicar, dice, quédense en esa casa, coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. Entonces, hay 6 ejemplos de por qué Pablo puede recibir todos estos beneficios. Porque él puede comer siendo respaldado por la iglesia, porque él puede tener una esposa y esto implica que también su esposa puede ser y debe ser apoyada por la iglesia. Y también nos da estos ejemplos espirituales, nos da todo esto. También de hecho le dice a Timoteo en 1 Timoteo 5, 17, 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, pues la escritura dice, y vuelve a repetir esto, no pondréis bozal al buey que trilla y digno es el cordero de su salario. Entonces, hermanos, la escritura es clara. La iglesia tiene esta responsabilidad y este deber de apoyar el sostenimiento de aquellas personas que se dedican a la enseñanza de la palabra y que se encargan de pastorear a la grey, que se encargan de estar ahí cuidándolos. Y podemos pensar, bueno, si Pablo se negaba a estos derechos, entonces siempre se negó a ellos o por qué o de qué trata todo esto, ¿no? Y vemos que Filipenses 4, 15, 16 nos dice lo siguiente. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, Pablo no siempre se negó a recibir la ayuda. También nos muestra otros versículos que Pablo sí era ayudado, sí era sostenido, sí era mantenido por la iglesia. También vemos que durante su discurso él dice que otros sí son ayudados. Tal vez él y Bernabé no recibían este apoyo, pero probablemente Pedro y Apolos sí recibían sustento de la iglesia. Y esto, hermanos, nos lleva a la apremiante necesidad de, ahora sí, de pagar a los que trabajan en el ministerio. Y esta es la parte que les decía, suele sonar un poco fuerte, suele sonar malo, porque estamos tan acostumbrados a ver muchas personas charlatanes haciendo uso indebido de la palabra de Dios. Sacan textos de contextos para decir que si tú ofrendas 10,000 pesos, 1,000 pesos, $1,000, hacen filas y dicen los de $1,000 aquí, los de $500 acá, para sacarte el dinero y te dicen, si tú das tanto dinero, Dios te lo va a multiplicar. Sacan estas ideas de, el Señor me dijo que hay una persona aquí con las escrituras de una casa y esa persona va a venir y en fe va a donar esa escritura, y eso como que ya nos tiene muy marcados. Nos tiene muy marcados el ver tanta ambición. Pero hermanos, cuando se predica el evangelio sanamente, las cosas tienen que ser vistas con un enfoque más complejo. No es tan simplista como el pastor que pide dinero quiere ser rico, quiere ser avaricioso. Les voy a leer, hermanos, unas estadísticas. Voy a mencionar unas estadísticas que me encontré ahí en el INEGI, en la página de economía. Nos habla de la fuerza laboral de los sacerdotes, pastores y otros teólogos. Nos dice que en el primer trimestre del 2025, el promedio mensual para los pastores, sacerdotes y teólogos es de 3,680 pesos mensual, hermanos. El salario mínimo son aproximadamente unos 10,000 pesos, pero de acuerdo a estas estadísticas, a nivel general, las personas que se dedican a la palabra de Dios reciben
poco dinero, poco sustento. Y uno podría decir, bueno, pues es que no hacen nada. O las personas de fuera de la iglesia pueden decir, es que son unos mantenidos, son tal y tal. Pero estas personas, nos dice la INEGI, que trabajan alrededor de 42 horas por semana. Son personas que se esfuerzan. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿A qué quiero llegar con todo esto? La gente puede tener la idea de que predicar el evangelio o que enseñar es tan fácil como pararse y empezar a hablar. Sí, tal vez haya personas muy buenas y muy elocuentes que saquen un versículo y se paren y puedan decir tantas cosas, pero generalmente no es así. A veces tenemos en muy poca estima el trabajo de los maestros, de los pastores, de los misioneros. Pensamos que es algo muy escaso, pero hermanos, de verdad es un trabajo fuerte, es un trabajo valioso lo que se hace por la obra de Cristo. A mí un momento que me marcó mucho, que me deja reflexionando en este ejemplo, es cuando estaba en La Roca, cuando hacía ministerio los fines de semana. En tercer año me cambiaron a una iglesia que estaba por Tezistán, y la primera vez que fui a la casa de esos pastores y que estuvimos el fin de semana juntos, un sábado en la tarde, nos la pasamos muy bien, a gusto con su familia. Llegamos en la noche y eran las 11 de la noche. Me dice el pastor, Sergio, te vas a tener que quedar en la casa porque ahorita vamos a salir nosotros. Porque una familia, un matrimonio está teniendo un pleito, está teniendo un problema y tenemos que salir a hablar con ellos. Y wow, te sorprende, te impacta, ¿no? Hermano, tú que estás aquí, ¿te imaginas que alguien te hable a las 11 de la noche, 12 de la noche? Tal vez imagínate tú ya dormido y te marcan y te digan, hermano, mi esposo está como loco, mi esposo está mal, venga a ayudarnos. Imagínate este ejemplo, hermano. Digamos que estás enfermo, que te empieza a doler el apéndice. Y el dolor de apéndice, hermanos, para los que no sepan, es bastante doloroso, es muy fuerte. Imagínate que llegues al hospital, estás ya en la sala de cirugías y de repente te llega la enfermera y te dice, el doctor no está. Ah, caray, ¿por qué no está el doctor? Porque como aquí no le pagamos su trabajo y él necesita comer y mantener a su familia, ahorita está vendiendo tamales en el centro. Ahorita no puede estar haciendo esta labor porque tiene que buscar sustento en otro lado. El punto que quiero llegar con esto, hermanos, es que dedicarse a la palabra y al pastorado incluye tiempo, esfuerzo, que no es menor que cualquier otro oficio. Sí, el pastorado, la enseñanza, es un llamado divino, es un don de Dios, pero también requiere de su esfuerzo. Nosotros no tenemos en menos a los maestros por el hecho de que su trabajo consista en enseñar, en hablarle a las personas. Por ejemplo, los maestros de secundaria, los maestros de primaria, nunca decimos, pero ¿por qué se les paga a los maestros de primaria y de secundaria si ellos nada más hablan enfrente de un grupo de personas? Ya poniendo estos ejemplos, ya suena como un poquito más descabellado eso de desproveer a los pastores y a los maestros. Es algo muy duro, hermanos. Hay estadísticas de pastores que dejan el ministerio porque no se sienten apoyados por la iglesia. Hermanos, la teología tiene su complicación. No solamente es leer un texto y escupirlo y soltarlo así sin más. Hay que ver un poquito de griego, o sea, hay que ver un poquito de hebreo en el Antiguo Testamento, hay que ver un poquito del contexto cultural. Y ahora agrégalo a un pastor que tiene que estar visitando a los hermanos, que si tiene necesidades el pastor está ahí, que tiene que dar consejería. No es trabajo menor, no es trabajo menor. Y tristemente muchas veces lo desestimamos. Me acuerdo que cuando yo trabajaba en una tienda de abarrotes,
había un pastor que trabajaba en Kellogg's y decía que todo el día estaba ahí en la ruta de Kellogg's y que sus momentos para preparar el sermón solamente eran en la noche desvelándose. Entonces ahora me pregunto, ¿en qué momento él podía visitar a las ovejas? ¿En qué momento él podía estar con los hermanos? Si nosotros no tenemos ese corazón para proveer a la persona que está siendo de edificación para nosotros en la parte espiritual, no vamos a poder demandar tiempo de esa persona. Si yo un día tengo una urgencia, si yo un día tengo un problema y el líder o el maestro de la palabra no está siendo provisto de la manera adecuada, yo le voy a hablar y le voy a decir, pastor, maestro, líder, estoy en una crisis, por favor venga, ayúdame. Y él me va a decir, no puedo, Sergio, es que estoy trabajando, es que aquí mi patrón no me da permiso de salir porque tengo que cubrir ciertas horas. Te podría atender ya hasta que termine. El poder proveer de los medios adecuados para un pastor nos ayuda a toda la iglesia a poder recibir ese pastor de tiempo completo, a poder recibir los beneficios que incluye un buen acompañamiento y también una buena enseñanza, un buen sermón. Así que en este sentido, hermanos, los invito a que amen más allá de sus derechos. Ama más allá de tus derechos. Y ahora viene el segundo punto. Ya acabamos la introducción. Es que es curioso, hermanos. Estos son 14 versículos, pero de esos 14 versículos, Pablo usa 13 versículos y medio para poner como todo el fundamento y usa medio versículo para dar con el tema central. Imagínense, hermanos, es como que 13 versículos y medio, estuvo preparando el terreno, estuvo quitando la maleza, arando la tierra, acomodando todo, para que en medio versículo poner una florecita, poner ahí el propósito de su disertación. Y nos dice Pablo, sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al evangelio de Cristo. Y aquí ahora sí retomamos con lo que venía diciendo Pablo acerca de la libertad cristiana. Él dice, ok, ustedes dicen que son libres para hacer lo que quieran, pues miren todo lo que yo podría recibir, todo lo que yo podría poseer, pero no lo acepto o no lo tomo por amor a ustedes. Me prohíbo de esta libertad que tengo porque para mí es más importante que el evangelio crezca entre ustedes. Y ese es el tema central que quiere abarcar Pablo. Este es el tema que quiere que lo veamos. Porque, hermanos, Pablo no está escribiendo a una iglesia llena de pastores que les está diciendo, hermanos pastores, reciban el dinero, reciban las ofrendas. No, él les está diciendo a los hermanos oyentes, miren mi ejemplo de cómo yo me niego, de cómo yo niego mis derechos para poder amar. Y con esto, hermanos, no digo, echemos por la borda todo lo que acabas de decir, Sergio, entonces tenemos todo el derecho de no pagar al pastor, de no darle mantenimiento, de no darle sustento, porque bueno, Pablo lo hizo. Pero hermanos, aquí vemos que Pablo, en primer lugar, sí hubo momentos en los que recibió apoyo y que también otros pastores recibieron apoyo, así que el tema no es ese. Tampoco se trata de buscar quién de los otros va a ceder sus derechos, porque somos muy buenos, ¿no? Para negar o ceder los derechos de todos los demás. Imagínate, hermano, que estás en una comida, saliste el charro negro ahí con tu familia y piden digamos que son 4 personas, 4 amigos, y los 4 piden una chavindeca de carne. Y luego llega el mesero y dice, solamente tengo 3 chavindecas. Y a ti se te hace fácil de decir, pues bueno, entonces a mi amigo no le des chavindeca. O sea, no tiene lógica, ¿verdad? Suena hasta tonto. ¿Cómo es posible que te creas con el derecho
de negarle la chavindeca a otra persona, ¿por qué no te pones tú, no? Y es lo que queremos ver aquí. Pablo no está diciendo esto para que le nieguen a él estos derechos. Pablo lo que está diciendo es, así como yo lo hago, ustedes niéguense, ustedes háganlo. Porque Pablo estaba viendo algo mayor. Él decía que no quería ser obstáculo, no quería crear obstáculo para el evangelio. Y ahora la pregunta es, específicamente, ¿por qué en el periodo de Pablo, en este preciso punto, por qué para Pablo puede ser de obstáculo recibir el dinero? Hermanos, recordemos que todo mensaje está compuesto de tres cosas. La palabra, el contenido, que sería el logos, si quieren verse muy fancy, con palabritas griegas, el logos, el mensaje en sí, el contenido, la información. El pathos, que es el sentimiento con el que transmites, así que los pastores que son un poquito más tranquilos para predicar, o los que son así más intensos, eso es el sentimiento, el pathos, y el otro está el ethos, el testimonio que hay detrás de ti, toda tu vida, todo lo que tú eres, que de repente tú prediques acerca de cuidar tu cuerpo. Hermanos, pónganse a hacer ejercicio y llegas así todo gordito, es como incongruente, ¿verdad? Entonces, estos son los tres elementos de un mensaje, de un discurso: el contenido, la emoción con la que dices el contenido y el testimonio detrás de la persona. Alguien alguna vez dijo, no puedo oír lo que dices por escuchar lo que eres. Y esto es tan cierto. Muchas veces las personas, antes de ver nuestro mensaje, primero nos examinan a nosotros para ver si somos dignos de escuchar ese mensaje. Y hay varias posturas, vamos a mencionar dos, de por qué tal vez Pablo no está recibiendo dinero. Para unos, en ese momento, así como ahorita, había charlatanes, había muchos filósofos, muchas personas que llegaban y lo hacían solamente con el objetivo de generar dinero. Solamente tenían ahí un mensaje vacío para que les pagaran. Entonces Pablo lo que quiere hacer es que la gente vea que él no es como ellos. Él quiere mostrar un evangelio de gracia y darlo gratis, darlo libremente, así que prefiere no recibir dinero para que no lo relacionen con estas personas, para no generar un mal testimonio. Para otros creen que como había filósofos, había varias maneras en que un filósofo podía recibir sustento. Uno era recibiendo honorarios, otro era mendigando, que esto era lo que hacían los cínicos. Por ejemplo, Diógenes era una persona que vivía en la calle. De hecho, el nombre cínico viene de perro, o sea, vivía como un perro, de ahí viene todo esto, y mendigaba y hacía sus necesidades al aire libre, y tenían ideas muy locas. Había también otras personas que eran patrocinados por alguien, o sea, una persona muy rica de mucho dinero le pagaba especialmente a un filósofo. Pero ¿esto qué causaba? Esto ocasionaba que a veces el mensaje se diluía para poderle dar gusto a la persona que pagaba eso. Entonces aquí podemos ver que tal vez ese sea otro motivo. Tal vez Pablo no está recibiendo el dinero para no tener que diluir su mensaje, para que los que estuvieran apoyando no esperaran que Pablo los validara. Entonces ya tenemos de dos. Pablo no quería ni afectar el testimonio, o tal vez no quería afectar el contenido, o las dos. Pero esa es la razón por la que Pablo específicamente se niega a recibir el apoyo. Entonces, él pone esta brújula en el centro. Él dice que no quiere ser obstáculo del evangelio. Y retomando las prédicas pasadas, estamos en el tema de la conciencia cristiana. Y aquí es donde te digo, hermano, si tienes duda de qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo hacer, tienes siempre la brújula del amor. Tienes la brújula del amor. El amor por Dios, el amor por su palabra, el amor por tu hermano, te va a ayudar a escoger lo correcto aún en un mundo de tantas posibilidades. Somos expertos, hermanos, en buscar huecos legales. Expertos. Podrías decir, bueno, el tomar alcohol no es pecado. Emborracharte sí. Y yo me emborracho con 8 copas. Entonces, en teoría yo me puedo tomar 7.
Y ahí estamos buscando huecos legales. Yo puedo hacer esto, pero tengo un margen muy grande, entonces me voy ahí a lo lejos. Pero ¿qué pasa? Si tú amas a tu hermano, tú vas a ceder esos privilegios. Por ejemplo, si yo, igual a mí no me gusta tomar, desde antes de ser cristiano nunca me gustó el sabor de la cerveza. Pero si yo tomase y salgo un día a platicar con un amigo, también cristiano, pero que él en su pasada vida tuvo problemas con el alcohol, y vamos a ahí un cafecito o algo, si para él verme tomar es motivo de caída, de tropiezo en su corazón, o que incluso a él se le antoje, no lo voy a hacer, lo voy a evitar, porque es más grande mi amor por el hermano que pavonearme enfrente de todos y decir, mírenme, soy libre, soy la persona más libre del mundo, yo puedo hacer lo que se me antoje. Entonces yo tengo que ceder por amor, ceder por amor. Nos decía Jonathan Edwards, la religión verdadera en gran parte consiste en afectos santos. El evangelio, hermano, no solamente cambia tu manera de pensar, tu manera de ver la vida, no solamente cambia tu manera de tomar decisiones, cambia lo que sientes por las otras personas. Y cuando tú sientes amor por tu prójimo, tú vas a buscar por todos los medios no dañar a ese prójimo. Algunos se podría preguntar, bueno, ¿qué pasaría si el día de hoy entrara una persona que para él es de tropiezo que las mujeres usen pantalón? Entonces, ¿toda la iglesia tiene que usar falda? No, hermanos. Esto no está en el texto, pero puede surgir esa pregunta. Entonces tenemos que sujetarnos a lo que un solo hermano nos dice y acomodar toda la iglesia en base a ello, con base en ello. Eso lo va a decir nuestro pastor en siguientes prédicas. Es que ya está muy fuera de mi tema, hermanos, para no extendernos tanto. Pero tanto a él, que a lo mejor pueda tener una mentalidad legalista, como tú, que pueda ser un poco más fuerte, ambos están llamados a amar. Hay cosas de la conciencia que, bueno, no son tan de conciencia porque los mandamientos son explícitos, hermanos. Puedes decir, es que soy libre en Cristo, pero el mandamiento es tajante, ya lo dijo el pastor la semana pasada. El robo, el hurto. Tú podrías decir, es que yo tengo libertad de hacer esto, pero la Biblia sí te lo prohíbe. Nosotros tenemos que ir en ese caminito intermedio. Imagínate, hermano, que vas por una calle entre dos muros. Un muro es el, la ley explícita de Dios. No robarás, no mentirás, no harás esto, no harás lo otro. Y por otro lado tienes el amor. El amor te tiene que frenar. El amor te tiene que llevar a ser lo más sensato, a ser lo más correcto. Hubo en la antigüedad una mujer que prefirió entregar a su hijo con tal de que no lo mataran. Y lo habíamos visto una vez pasada. Estas dos rameras que estaban peleándose, ellas tenían un hijo cada una, pero una en la noche mató a su hijo por accidente, se acostó sobre él y se lo cambió a la otra mujer. Luego despertó esta otra que ya no tenía a su hijo y fue con Salomón y le dijo, hey, esta mujer me robó a mi hijo. Y la otra, no, es mío. Entonces ahí estaban peleándose. Salomón dijo, está bien, ni ustedes, ni tú ni ella, voy a partir al niño a la mitad. Obviamente plan con maña de Salomón, no piensen que Salomón era así súper despiadado. Entonces Salomón dijo, voy a partir al niño. ¿Y qué es lo que dice esta madre? ¿Qué es lo que dice la madre que si era madre del niño? No, no lo mates, déjaselo a ella. Ella está renunciando a un hijo. Imagínense, hermanos, ¿quién de aquí renunciaría a un hijo? Es duro la decisión de renunciar a un hijo, pero es más duro que ese hijo muera. Y eso hace que esta mujer ceda al niño. Que gracias a Dios eso fue la muestra de que ella sí era la madre y terminó quedándose con el niño.
Al ceder por amor, se quedó con ese derecho. Ese es un ejemplo que suena fuerte, ¿verdad? Pero apliquémoslo en las decisiones simples de la vida. Esto que voy a hacer, ¿va a serle de beneficio a un hermano en Cristo? ¿Estoy mostrando amor con esto que voy a hacer? Si recordamos estos versículos pasados que hemos visto de Pablo, dice un dicho de los corintios: todo me está permitido. Era el eslogan que tenían ellos: todo me está permitido. Pero dice Pablo: pero no todo edifica. Y ahí lo interesante es que no dice: pero no todo me edifica. Dice: pero no todo edifica. Porque el mayor bien es el de la iglesia. Tú ya no eres solamente, yo soy Sergio, ya no soy yo solamente Sergio, tú ya no eres solamente Ricardo. Gracias a Dios aquí 3 Ricardos, así que el que quiera de los 3. No eres solamente Rolando, no eres solamente Brenda, eres cuerpo de Cristo. Entonces, cuando tomas una decisión, tienes que tomar en cuenta todo aquello, a los hermanos, a los demás. Y eso va a hacer que tengas decisiones equilibradas en cuanto a tu libertad cristiana. No nos vamos a poner a ver ejemplos puntuales, porque pues nunca acabaríamos, pero está esta brújula. A ver, más allá de que lo pueda hacer o no lo pueda hacer, ¿con esto estoy amando o estoy arruinándole la vida a un hermano en Cristo? El máximo ejemplo que tenemos de ceder los derechos por el privilegio de amar, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. O sea, aquí Pablo les está diciendo: ustedes sean como Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? Que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo lo hizo. Jesucristo cedió sus derechos divinos por amor. O sea, sí, Jesucristo no dejó de ser Dios, no se le quitó ningún atributo, pero Él vivió una vida desde pequeño, naciendo en un pesebre, sufriendo golpes por personas que lo aborrecían, sufriendo una vida no tan cómoda, sufriendo latigazos, un dolor intenso, sufriendo la ira de Dios en la cruz para que tú no la sufrieras. Jesús se negó a librarse de todo eso para que tú puedas ser su hijo. Lo hizo por amor a ti. ¿Acaso es muy poco que nosotros sigamos su ejemplo? ¿Acaso no podemos nosotros limitarnos por amor al hermano? Para que el hermano no caiga. Y tal vez puedas pensar: pero Sergio, es que es muy difícil. Y hermano, claro que no es fácil. Si fuera fácil, Dios no nos habría dado tantos mandamientos, no nos habría dicho: soportaos las cargas los unos de los otros, amaos, sosteneos. O sea, hay tantos mandamientos de Dios: hagan esto, hagan lo otro. Si fuera fácil, no hubiera necesidad de darlos. Pero si fuera imposible, tampoco habría necesidad de darlos. Entonces sí se puede. Es difícil, pero se puede. Así que, hermano, saliendo de aquí, no pienses en: bueno, tengo toda esta área de libertad. A ver, ¿cuál se me antoja ahorita? ¿Por dónde le entro? Les digo, hermanos, somos tan buenos en caminar por el filo de la tentación, el filo del pecado. No tengo prohibido ver cierto contenido, tal vez, o tal vez, bueno, puede que sí, si la Biblia
Por ejemplo, nos habla de que tengamos cuidado con el lenguaje soez, ninguna palabra mala salga de nuestra boca. Entonces, cuidar que el contenido que escuchemos no sea grosero. Pero estos temas, ¿no? Cuando tienes una gran cantidad de área por la cual trabajar, no pienses, tengo todo este espacio. Piensa hacia dónde me apunta el amor. ¿Cómo puedo tomar una decisión que ame? Por eso, hermano, te recuerdo, ama más allá de tus derechos. En conclusión, el foco de toda nuestra decisión tiene que ser el amor, expresado en el Evangelio. Jesucristo lo hizo. Jesucristo vino, vivió una vida perfecta, vivió una vida sin pecado, para que tú, el día de hoy, si es que no has creído en Él, creas en Él. Dios ha dado su vida para que aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo mejor es que no solamente murió, sino que resucitó, para de esa manera vencer la muerte y que nosotros también venzamos la muerte. Hermano, solo te pido que sigas el ejemplo de Cristo. Ama más allá de tus derechos. No te limites por las opiniones de los demás, por quedar como un legalista o cosas así. Limítate por el amor a Cristo y Él va a equilibrar las cosas. Tampoco digo que nos vayamos al otro extremo, tampoco de ser libertinos pasemos a ser cuadrados. Busquemos este equilibrio de amor. Ama más allá de tus derechos. Acompáñame a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu guía, por tu consuelo. Señor, nos cuesta tanto hacer lo que nos corresponde. Nos cuesta tanto trabajar por amor. Nos cuesta tanto negarnos a nosotros mismos, pero no debería ser así, Señor. Danos la fuerza para poder hacer lo que nos toca hacer, para poder mostrar amor a mi hermano. Dame la fuerza para poder ser como tú, para poder tomar la decisión que ame más y que